verdad os digo que no he traído nada al mundo sino el fuego, el agua, el vino y la sangre de redención. He traído el fuego y el agua del lugar de la luz, del depósito de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Y he traído el vino y la sangre de la morada de barberos. Después de pasado algún tiempo, el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en forma de blanca paloma, pero oíd. El fuego, el agua y el vino, son para la purificación y perdón de los pecados. El Evangelio de Taciano da testimonio del sacramento del cuerpo y de la sangre diciendo. Y Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed. Porque este es mi cuerpo, que se os da. Y tomando el cáliz, dio gracias, y lo ofreció a sus discípulos. Y dijo. Tomad y bebed. Porque esta es mi sangre, que va a ser vertida en la remisión de los pecados. Y desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Haced esto en mi conmemoración. Lucas devela inteligentemente el hondo significado de esta mística ceremonia mágica diciendo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Y Jesús envió a Pedro, cuyo evangelio es el sexo, y a Juan, cuyo evangelio es el verbo, diciendo. Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. El nombre secreto de Pedro, es Patar, con sus 3 consonantes que en alto esoterismo son radicales. P, nos recuerda al Padre que está en secreto, al anciano de los días de la cábala hebraica. T, o Tau, letra cruz estudiada en nuestro capítulo anterior, famosa en sexo yoga. Ra, fuego sagrado, divinidad, logos. Juan se descompone en las 5 vocales, I, E, O, U, A, Dioan, Swan, Choan, Yoan, el verbo, la palabra. Pedro muere sacrificado en una cruz invertida, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba como invitándonos a bajar a la forja de los cíclopes, a la 9ª esfera, para trabajar con el agua y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Juan el inefable recuesta su cabeza en el corazón del gran Kabir Jesús como declarando. El amor se alimenta con amor, a todas luces resulta muy fácil comprender que el verbo creador en acecho místico aguarda, acurrucado en el fondo del arca, el instante preciso de ser realizado. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que la tiene encarnada. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Escrito está, con palabras de fuego en el gran libro de la existencia cósmica, que primero debemos recorrer con plena firmeza el camino de Pedro, el verbo que yace oculto en el fondo profundo y misterioso de todas las edades, enseña claramente que después es necesario caminar por la senda de Juan, empero, es incuestionable que entre esas 2 sendas terriblemente divinas, media un abismo, es urgente, es indispensable, tender un puente de maravillas y prodigios entre los 2 caminos, y luego morir de momento en momento. Transmutar para hablar en el orto purísimo de la divina lengua, es ciertamente el hondo significado místico de la unción gnóstica, el pan y el vino, la semilla de trigo y el fruto de la vid, deben ser regiamente transformados en la carne y en la sangre del Cristo íntimo, el logo solar con su vida pujante y activa hace germinar la simiente para que la espiga crezca de milímetro en milímetro y luego queda encerrado, como en un cofre precioso, dentro de la prieta dureza del grano, los rayos solares penetrando solemnes en la cepa de la vid, se desarrollan y desenvuelven en sigilo hasta madurar en el fruto santo, el sacerdote gnóstico en estado de éxtasis percibe esa sustancia cósmica del Cristo Sol encerrada en el pan y en el vino y actúa desligándola de sus elementos físicos para que los átomos crísticos penetren victoriosos dentro de los organismos humanos. Esos átomos solares, esas vidas ígneas, esos agentes secretos del adorable, trabajan silenciosos dentro del templo corazón invitándonos una y otra vez a hollar la senda que nos ha de conducir al nirvana. A todas luces resalta la misteriosa ayuda de los átomos crísticos, y resplandece la luz en las tinieblas y aparecen sobre el ara los 12 panes de la proposición, manifiesta alusión a los signos zodiacales o distintas modalidades de la sustancia cósmica, esto nos recuerda a la 12ª carta del Tarot, el apostolado.
El Magnus Opus, el ligamen de la cruz con el triángulo, en cuanto al vino que se deriva del fruto maduro de la vid, es el símbolo maravilloso del fuego, de la sangre y de la vida que se manifiesta en la sustancia. Es incuestionable que aunque las palabras vino, vida, vid tienen distintos orígenes, no por ello dejan de tener ciertas afinidades simbólicas. No de otra manera se relaciona el vino con vis fuerza y virtus fuerza moral, así como con Virgo virgen, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El Sahaja Maituna, la magia sexual, entre varón y hembra, Adán Eva, en el lecho delicioso del amor auténtico, guarda en verdad sublimes concordancias rítmicas con el ágape místico del gran Kabir Jesús. El germen encantador de la espiga sacra tiene su exponente íntimo en la humana simiente. El fruto sacrosanto de la vid es realmente el emblema natural de la vida que se manifiesta con todo su esplendor en la sustancia. Transformar el pan, simiente, en carne solar y el vino delicioso en sangre crística y fuego santo, es el milagro más extraordinario de la sexo yoga. El cuerpo de oro del hombre solar, el famoso Tosoma Eliakon, síntesis completa de los vehículos crísticos, es carne, sangre y vida del logos creador de Miurgo. La viviente cristalización secreta de la energía sexual en la resplandeciente forma de ese cuerpo glorioso, solo es posible con la magia amorosa. Einstein, una de las grandes lumbreras del intelecto, escribió un sabio postulado que a la letra dice: la masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa. Es ostensible que mediante el Sahaja Maituna, podemos y debemos transformar al ens, seminis, en energía. Es incuestionable que nuestro modus operandi sexual nos permite transformar la energía creadora en la carne gloriosa del cuerpo de oro del hombre Cristo. Transformar al pan en carne y al vino, vida, en sangre real, en fuego viviente y filosofal, es realizar el milagro formidable de la transubstanciación. El Parsifal wagneriano, después de muchas amarguras, es conducido sabiamente por su gurú Gurnemanz hasta el santuario sagrado del Santo Grial, con el evidente propósito de enseñarle los misterios de la transubstanciación. Desde arriba, del cielo, de Urania, desciende como por encanto un purísimo rayo de luz que al caer sobre la divina copa, la hace resplandecer con purpúreo color. Amfortas, con el semblante transfigurado, levanta en alto el cáliz, símbolo viviente del yoni femenino, y muy lentamente lo mueve en todas direcciones bendiciendo con él, el pan y el vino para las mesas, mientras los coros dichosos cantan el himno eucarístico. Capítulo 25, Buscad y hallaréis. Las sagradas escrituras dicen: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Escrito está con carbones encendidos en el libro de todos los misterios, que el Lanú, o discípulo, debe preguntar si es que en realidad anhela con todas las fuerzas de su alma la autorrealización íntima. Bien saben los divinos y los humanos que Parsifal como Chela, o discípulo, no llegó a ser rey del Grial porque no preguntó el porqué de los dolores de Anfiotas. El pan y el vino de la transubstanciación es repartido por las mesas sacras a las que todos los hermanos se sientan, excepto Parsifal, quien permanece de pie y en estado de arrobamiento místico. Circunstancia deliciosa e inefable de la que sale al fin tan solo por los desgarradores lamentos del buen señor Anfiotas. Gurnemanz, el viejo hierofante, creyéndole inconsciente y hasta despiadado frente a todo esto, asume de hecho una actitud severa y le retira indignado del santo recinto, enjuiciando muy seriamente la brillante temática de este regio drama wagneriano, glorioso cual ninguno. Podemos descubrir no sin cierto asombro místico, los 3 grados esotéricos clásicos. Aprendices, compañeros y maestros. El adolescente aquel de la primera parte del drama, nada sabe todavía sobre la mansión de las delicias y el rincón del amor con sus mujeres flores peligrosamente bellas, ni sobre esa Kundri, Herodías, Gundrigía, exquisitamente pecadora. Es todavía el aprendiz de la masonería oculta. El Parsifal de la segunda parte es el hombre que desciende valeroso al 9º círculo dantesco. El aspirante que trabaja en la fragua encendida de Vulcano. El compañero. El héroe de la tercera parte es el maestro que regresa al templo después de haber sufrido mucho. El muchacho de la primera parte del drama ni siquiera ha despertado conciencia.
es tan solo uno de esos tantos peregrinos que viajan en mucho secreto por entre las oscuras selvas de la vida en busca de un viandante compasivo que tenga entre sus tesoros un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón. La dicha es muy grande cuando encuentra en su camino doloroso al viejo ermitaño Gurnemanz, quien le sirve entonces de guía o gurú. El Parsifal de la segunda parte es el asceta que baja conscientemente a los mundos infiernos. El hombre que trabaja en la forja de los cíclopes. El místico que vence a las 7 sacerdotisas de la tentación. El devoto de la tercera parte es el adepto vestido con el traje de bodas del alma, síntesis maravillosa de los cuerpos solares, en el cual están contenidas la emoción superior, la mente auténtica y la voluntad consciente. El regreso triunfal al templo del Grial, la principal característica del Parsifal de la tercera parte. El anacoreta vuelve al sacro recinto empuñando en su diestra formidable la pica santa, el asta bendita. Capítulo 26, el espectro de Kundry. En el segundo acto del drama wagneriano, aparece con entera claridad siniestra, el interior y el calabozo horrible de un vetusto torreón semiderruido. Una galería de piedra viva conduce inevitablemente al almenaje de la gigantesca muralla. Reina aterradora oscuridad en el fondo misterioso de aquel negro antro, hacia el que se desciende siempre desde la estribación terrorífica del muro. Variadísimos instrumentos de magia negra y aparatos de nigromancia aparecen esparcidos aquí, allá y acullá, en la estribación pavorosa del abyecto muro de las abominaciones. Hacia un lado, está el tenebroso Clinxor sentado fatalmente ante el famoso espejo metálico de la magia. En el pérfido dechado ve el izquierdo personaje de las sombras, desfilar astralmente todos los extraordinarios sucesos del acto anterior ocurridos en los dominios del Santo Grial. Existen momentos supremos de la humanidad y este es precisamente uno de ellos. Ha llegado el instante terrible. La hora de las grandes decisiones. El tétrico mago de las tinieblas ha conseguido atraer hacia su antro, como a tantos otros infortunados caballeros, al ingenuo muchacho Parsifal, con el evidente propósito maquiavélico de hacerle caer espantosamente en medio de los encantos de las irresistibles mujeres flores, terriblemente bellas. Aquel sueño hipnótico fascinante y tremendo en que momentos antes vimos había hecho sumergirse a Kundry, la mujer sin nombre, la diablesa originaria, la sanguinaria Herodías, la arpía Gundrigía, está surtiendo ahora todos sus atroces efectos. El señor de las tinieblas clama con gran voz desde el fondo del abismo, invoca y llama, aparece el espectro de Kundry entre los azulados vapores mefíticos de la ignominia. En el pebetero arden la mirra, la asafetida, el incienso y muchos otros perfumes evocadores. Noche tenebrosa. Misterio, locura, furia. Sueño, sueño de dolor y de desgracia, sueño profundo, muerte. Clama desgarrada la originaria y gentil diablesa de diablesas. El izquierdo personaje sombrío da órdenes imperativas. Kundry en vano protesta pues al fin se ve obligada a obedecer. Resignarse a servir otra vez de instrumento de perdición, ¡qué horror! Envolver en sus encantos a Parsifal, hacerle caer como al buen rey Amfortas, es la orden y la infeliz cuitada es tan solo una esclava al servicio del perverso. Completada la orden sugestiva del malvado, este se hunde rápidamente con toda la torre y como por arte de magia surge entonces un jardín delicioso que ocupa toda la escena. Una espléndida vegetación tropical y lujuriante se extiende lasciva como aguardando vorazmente la plena satisfacción de los placeres bestiales. Con regia veste de sedosa gama y coronado en árboles bermejos, se empina el espectro de Kundry para mirar de lejos el magnífico y amplio panorama. Escucha muda, perpleja, el alborrío que entre peñas brama partiéndose en cejos. Y vele retratar en sus espejos del áureo sol la omnipotente flama. Las estrellas en solio de amaranto en el espacio inmenso yérguense vecinas, salpicando de gotas cristalinas las negras hojas del dormido acanto. Capítulo 27, las ninfas.
En el fondo cavernario de misterio exótico se contempla el almenaje fatal de las vetustas murallas, en las que se apoyan lateralmente los salientes extraños del edificio milenario del castillo de Klingsor y sus espléndidas terrazas de arabesco estilo. Entre el terror sagrado de esas extrañas almenas del enigma, surge como por encanto el Parsifal wagneriano contemplando arrobado los jardines hechiceros, las bellezas femeninas de la santa predestinación, pervertidas desgraciadamente por el espíritu del mal, aparecen por doquiera. De todas partes, así de los jardines como del magnífico palacio, surgen como por arte de magia, muchas jóvenes ninfas peligrosamente bellas. Vienen unas en tropel, otras aisladas, en número siempre creciente, semidesnudas,